Baal era el nombre del dios adorado en toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica del culto a Baal entró en la vida religiosa judía. En Jueces 3:7 se dice, los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor, olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baals y a las Astartés. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, como se describe en 1 Reyes 16:31-33. Además, la práctica del culto a Baal también afectó a Judá, como se describe en 2 Crónicas 28:1-4. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su antepasado, no hizo lo que era correcto a los ojos del Señor. Siguió los caminos de los reyes de Israel y también hizo ídolos para adorar a los Baals. El plural de la palabra Baal es Baalim, que significa señores. Baal era un dios de la fertilidad que se creía ayudaba a la tierra a producir cultivos y a las personas a producir descendencia. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras y creaban sectas especiales del baalismo. Baal de Peor y Baal Berit son dos ejemplos de estas deidades localizadas. La palabra Baal aparece infrecuentemente en el Antiguo Testamento como un nombre personal. Los Baals locales eran considerados hábiles en la agricultura y la fertilidad, lo que llevó a formas extremas de culto, incluyendo la práctica de la prostitución ritual y el sacrificio de niños. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios activo de un panteón cananeo, Una con Adad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas. Baal eventualmente ascendió a la posición de divinidad preeminente en la región. Parte de este proceso, según algunos investigadores, puede ser rastreado hasta los escritos ugaríticos. Baal es identificado como el hijo de Dagón, otra divinidad amorrea, posiblemente un dios de la vegetación o del grano, en lugar de él, que era sin duda el jefe original de los dioses cananeos. En Ras Shamna, el antiguo sitio ugarítico, se descubrieron templos dedicados a Baal y Dagón, pero ninguno dedicado a él. Baal es retratado en las escrituras usando un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene un garrote o maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el como la vegetación. En esculturas arameas, Baal es retratado montando un toro, lo que puede estar relacionado con las imágenes de becerros de Aarón y Jereboam, que probablemente se usaban como pedestales para el invisible Yahvé. Anat, referida eufemísticamente como la Virgen Anat, era la esposa y hermana de Baal y compartía muchas de sus aventuras. El Día del Señor puede haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas del caos, presumiblemente en el Festival de Año Nuevo en el Templo de Jerusalén, en un rito derivado de un predecesor cananeo. Hay evidencias de que Baal y otras deidades cneníes fueron adoradas en Egipto, pero sin llegar a ser una amenaza seria para la religión egipcia nativa. La situación era diferente en Israel, donde a través de los procesos de sincretismo, el culto a Yahvé fue profundamente influenciado y amenazado por ajenos de los cultos a Baal. Esto se debió a dos factores principales. Primero, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación de Yahvé y Baal. Segundo, Yahvé había dado a Israel una victoria considerable sobre los cananeos y su supremacía era incuestionable. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a Yahvé, que era visto como relativamente débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Amot, el dios de la muerte y del inframundo. Las hermanas o consortes de Baal eran Astarte, una diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y de la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y como el dios de la tormenta. Generalmente se le retrata sosteniendo un rayo que derrotaba enemigos y producía cosechas. También lo adoraban como un dios de la fertilidad que proporcionaba hijos. El culto a Baal estaba arraigado en la sensualidad e involucraba prostitución ritual en los templos. A veces, para apaciguar a Baal, era necesario el sacrificio humano,
generalmente el primogénito de aquel que hacía el sacrificio. Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con ritos tumultuosos que presentaban gritos estáticos y autolesión. Antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra la glorificación de los dioses de Canaán, pero Israel se inclinó hacia la idolatría de todos modos. El profeta Elías, durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo del culto a Baal en Israel, confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio. En 1 Reyes 17:1, se relata como Elías, el tisbita, se dirige a Acab y declara: «Vive el Señor, Dios de Israel, delante de cuya cara estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra». Permítanme presentarles a los 3 personajes principales en esta increíble historia bíblica. El primero es Acab, el rey de Israel, quien hizo más mal que todos los reyes anteriores combinados. El segundo personaje es Jezabel, esposa de Acab, quien decidió reemplazar la adoración al Señor Dios por la adoración a Baal. Elías, uno de los grandes profetas de Dios, es el tercer personaje, cuyo nombre traduce como Jehová es mi Dios. Mientras Jezabel estaba destruyendo a las personas y lugares asociados con el verdadero Dios, el Señor envió un hombre cuyo nombre testimoniaba que el Señor Jehová era su Dios. Elías fue enviado a esconderse y presentarse ante Acab después de muchos días, cuando la palabra del Señor vino a él en el 3er año. Esto demuestra cómo podemos saber que Dios está vivo, escondiéndose y presentándose, según la instrucción del Señor a Elías. Estas 2 frases nos muestran cómo Elías, mediante la oración ferviente, se conectó con Dios, quien escuchó y respondió a sus peticiones. Una serie de eventos en la vida personal de Elías demostraron que Dios estaba vivo. Elías se presentó ante Acab y encontró a Abdías, quien temía al Señor y había escondido a 100 profetas del Señor para protegerlos de Jezabel. Luego, Elías organizó un encuentro con el rey Acab después de 3 años sin lluvia, como había anunciado. En el Monte Carmelo, ocurrió el enfrentamiento donde Elías desafió a los profetas de Baal a probar que su Dios era real. Después de un intento fallido, Elías oró al Señor y el fuego cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, el agua y hasta las piedras y la tierra alrededor del altar. El pueblo reconoció al Señor como Dios, y los profetas de Baal fueron ejecutados por Elías. Luego, Elías oró por lluvia, y después de la 7ª oración, una pequeña nube apareció, trayendo una fuerte lluvia después de 3 años y medio de sequía. Reyes capítulo 18 versículos 42 a 46 en la versión New King James relata cómo Elías subió a la cima del Carmelo para orar por la lluvia. Tras su persistente oración, la lluvia vino, mostrando una vez más que Dios estaba vivo y activo. Finalmente, en Mateo capítulo 12 versículo 27, Jesús se refiere a Satanás como Belcebú, una referencia al dios filisteo Baal-Zebú. Mateo capítulo 12 versículos 22 a 27 relata cómo la gente quedó asombrada al ver a Jesús curar a un hombre ciego y mudo, atribuyendo tal poder a Belcebú, líder de los demonios, según los fariseos. Jesús, conociendo sus pensamientos, los confrontó con parábolas, destacando la incoherencia de sus acusaciones y afirmando que su poder para expulsar demonios era una evidencia de la llegada del reino de Dios. Este relato bíblico muestra la continua lucha entre la adoración al único Dios verdadero y la tentación de seguir dioses falsos como Baal, que representan desvíos hacia la idolatría y prácticas condenables a los ojos de Dios. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo es un ejemplo poderoso de la supremacía del Señor sobre todos los dioses falsos y de la importancia de confiar y obedecer solo a Él. El desafío de Elías en el Monte Carmelo no fue solo un punto de inflexión para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino que también sirve como un recordatorio eterno del poder de Dios y de la futilidad de la idolatría. Tras el triunfo arrollador sobre los profetas de Baal, la historia de Elías y el subsiguiente retorno de la lluvia simbolizan la misericordia y la redención divinas, incluso después de periodos de desobediencia y alejamiento de Dios. Este episodio resalta una verdad central encontrada a lo largo de la Biblia: el poder de Dios para transformar y guiar a su pueblo de vuelta al camino de la rectitud. La oración ferviente de Elías,
que trajo fuego del cielo y posteriormente lluvia para una tierra seca, ilustra la eficacia de la oración sincera y la importancia de la dependencia en Dios. Además, la historia ofrece una crítica contundente al sincretismo religioso y a la adoración de ídolos, prácticas comunes entre los israelitas que frecuentemente los desviaban del culto al verdadero Dios. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal no fue solo una demostración de poder, sino también un llamado al arrepentimiento y a la renovación de la alianza con Dios. La narrativa de Elías nos recuerda que en todas las generaciones, los seguidores de Dios enfrentan desafíos que prueban su fe y obediencia, y como Elías, son llamados a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables y a permanecer fieles a Él, rechazando falsos dioses y doctrinas. La referencia de Jesús a Belcebú en Mateo capítulo 12 reitera la continuidad de esa lucha espiritual en el Nuevo Testamento, donde Él confronta directamente las fuerzas del mal y demuestra su autoridad sobre ellas. Este pasaje también destaca la irracionalidad de la acusación de los fariseos de que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú, señalando hacia la verdadera fuente de su poder, el Espíritu Santo de Dios. La historia de Elías, la confrontación de Jesús con los fariseos y su victoria sobre el poder del mal nos alientan a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a confiar en su soberanía y poder salvador. Nos recuerda que, a pesar de las diversas formas que la idolatría puede asumir en diferentes épocas y culturas, el llamado de Dios a la fidelidad exclusiva a Él permanece igual. Así, la lucha contra la adoración a Baal y otras formas de idolatría en el Antiguo Testamento, así como las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, enfatizan la importancia de mantenerse fieles al único Dios verdadero, rechazando cualquier forma de idolatría o sincretismo religioso. Esto sirve como un recordatorio atemporal de la centralidad de Dios en la vida de su pueblo y de la necesidad de adorarlo en espíritu y en verdad, confiando plenamente en su gracia y poder para guiarnos y protegernos. La lucha contra la adoración a Baal y la fidelidad al único Dios verdadero nos lleva a una aplicación práctica para los días actuales. La historia bíblica de Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal, junto con las enseñanzas de Jesús sobre la verdadera fuente de poder espiritual, no son solo relatos históricos o lecciones teológicas. Hablan directamente al corazón de la experiencia humana y a nuestra necesidad intrínseca de buscar algo mayor que nosotros mismos. En la sociedad contemporánea, aunque la adoración explícita a dioses como Baal es menos común, enfrentamos nuestras propias versiones de idolatría. Los ídolos modernos pueden tomar la forma de materialismo, poder, estatus, tecnología o incluso relaciones. Aunque no sean inherentemente malos, se vuelven problemáticos cuando ocupan el lugar central en nuestras vidas, desviando nuestra adoración y devoción del Dios que nos creó y desea una relación personal con nosotros. La lección de Elías nos enseña sobre la valentía de posicionarnos por la verdad en medio de una cultura que a menudo rechaza la autoridad divina. Nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios y de responder con obediencia, incluso cuando eso nos coloca en oposición a la corriente dominante de la sociedad. Además, la respuesta de Jesús a los fariseos destaca la necesidad de discernimiento espiritual. Él desafía la lógica defectuosa de sus acusadores y señala hacia la verdadera fuente de su poder, el reino de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Esto nos recuerda que, en nuestra búsqueda por significado y propósito, debemos volvernos hacia Dios y buscar su reino por encima de todo. Para vivir de acuerdo con estos principios, somos llamados a cultivar una vida de oración, estudio de la palabra de Dios y comunión con otros creyentes. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestro enfoque en Dios, a reconocer y rechazar los ídolos modernos y a vivir de manera que honre y glorifique a Él. La historia de Elías y las enseñanzas de Jesús nos ofrecen esperanza. Nos muestran que no importa cuán desafiante pueda ser el entorno cultural o cuán poderosas parezcan las fuerzas en contra de nosotros, el poder de Dios es supremo. Él es capaz de hacer maravillas en medio de nuestra fidelidad y puede usar nuestras vidas para demostrar su gloria y amor al mundo. Por lo tanto, que podamos inspirarnos en la fe y determinación de Elías, y en la autoridad y sabiduría de Jesús, para vivir de manera que refleje la verdadera adoración al único Dios verdadero. Que nuestro camino sea marcado por una búsqueda constante de su presencia, guiada por el Espíritu Santo,
y que nuestra vida sea un testimonio de su poder transformador y redentor para aquellos a nuestro alrededor. Al considerar la continuación de este tema, es importante reconocer que la jornada de fe en un mundo lleno de distracciones e ídolos modernos no es una tarea fácil. La historia de Elías y las enseñanzas de Jesús nos dan dirección, pero ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestro día a día? Vivir con intencionalidad es clave. Esto significa hacer elecciones diarias conscientes que reflejen nuestro compromiso con Dios. Como Elías, podemos ser llamados a tomar decisiones difíciles que van en contra de la corriente de la cultura popular o la opinión predominante. Esto puede involucrar la forma en que gastamos nuestro tiempo, dinero y recursos, eligiendo invertir en actividades que cultivan nuestra relación con Dios y sirven a otros en lugar de buscar satisfacción en placeres temporales o acumulación de bienes materiales. Cultivar una comunidad de fe también es esencial. Aunque Elías a menudo se sintió solo, fue sustentado y alentado por Dios. De la misma manera, necesitamos una comunidad de fe que nos apoye. Esto significa involucrarnos con una iglesia local o grupo de estudio bíblico donde podemos crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, compartir nuestras luchas y victorias, y alentar a otros en la fe. La comunidad es esencial para mantenernos responsables y recordarnos que, aunque el viaje puede ser desafiante, no estamos caminando solos. Ser un testimonio en el mundo. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal fue un testimonio poderoso del poder de Dios, no solo para Israel, sino para todas las naciones. De manera similar, estamos llamados a ser luces en un mundo oscuro. Esto significa vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, buscando la justicia, practicando la misericordia y caminando humildemente con nuestro Dios. Al hacerlo, podemos atraer a otros hacia Dios mostrándoles una alternativa al vacío y desesperanza que a menudo caracterizan la búsqueda de satisfacción en ídolos modernos. Permanecer firme en la fe. La historia de Elías nos alienta a permanecer firmes en nuestra fe, incluso frente a la persecución o dificultades. La oración de Elías por lluvia después de 3 años y medio de sequía fue un acto de fe tremenda. De la misma manera, debemos persistir en la oración, confiando en que Dios es fiel y que Él responderá en el tiempo y la manera que sean mejores según su voluntad. La perseverancia en la fe es un testimonio de nuestro compromiso con Dios y de nuestra confianza en su soberanía. La lucha contra la idolatría y el llamado a la fidelidad a Dios son tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. Elías y Jesús nos muestran el camino: vivir con intencionalidad, cultivar comunidad, ser un testimonio en el mundo y permanecer firmes en la fe. Que podamos seguir estos ejemplos, buscando siempre poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y sirviendo como embajadores de su reino en todo lo que hacemos. La historia bíblica de Elías y el enfrentamiento con los profetas de Baal, junto con la enseñanza de Jesús sobre la verdadera fuente de poder espiritual, nos recuerda la importancia de la oración ferviente, la obediencia a Dios y la confianza en su provisión y protección en un mundo que a menudo valora lo material y lo inmediato. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre lo que verdaderamente valoramos y adoramos. A través de la historia de Elías, aprendemos sobre la importancia de enfrentar la idolatría con fe y valentía, recordándonos que incluso cuando nos sentimos solos en nuestra lucha, Dios está con nosotros, proveyendo la fuerza y la guía que necesitamos para superar los desafíos. La intercesión de Elías por Israel y su enfrentamiento con los profetas de Baal demuestran el poder de un individuo que se mantiene fiel a Dios incluso frente a la oposición abrumadora. Las enseñanzas de Jesús, por su parte, nos ofrecen una perspectiva sobre cómo confrontar el mal y la falsedad con sabiduría y autoridad divinas. Al igual que Elías, Jesús enfrentó la idolatría y el sincretismo religioso de su tiempo, desafiando las estructuras de poder y ofreciendo un camino de regreso a la verdadera adoración a Dios. En resumen, la historia de Elías y las enseñanzas de Jesús nos inspiran a vivir vidas de fe auténtica, comprometidos con la adoración al único Dios verdadero y resistiendo las tentaciones de idolatría en todas sus formas. Nos desafían a ser agentes de cambio en nuestro mundo, viviendo de manera que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Al hacerlo, no solo seguimos el ejemplo de estos grandes profetas y maestros, sino que también contribuimos a la construcción de un mundo más justo y compasivo, arraigado en los valores eternos del reino de Dios.
Amén.